Hola compañeros del canal, hoy vamos a hablar de una especie muy curiosa a la cual le gusta nadar por el acuario con el vientre hacia arriba. Nos referimos a el pez gato invertido. Vamos a ver 5 de ellos, empezando con el de menor tamaño y terminando con el más grande. Esta simpática especie es originaria de África Central, Camerún, República Central Africana y principalmente en la cuenca del río Congo, donde se le puede encontrar en las zonas de corriente leve o media y con fondos suaves. Vamos con el primero. Su nombre científico es Cynodontis nigriventris y su nombre común es pez gato invertido moteado. Esta especie tiene el cuerpo ancho, levemente comprimido en la parte ventral. Posee 3 pares de barbillones. El par más grande en cuanto a la longitud y grosor procede del labio superior. El segundo en tamaño nace en los laterales de la boca y el par más pequeño se ubica bajo el maxilar inferior. Algo peculiar en esta especie es el gran tamaño de los ojos en comparación con otros Cynodontis, al igual que un menor espacio entre ambos. Su aleta dorsal tiene un radio duro y 7 radios blandos. En cuanto a su coloración, el cuerpo es de tonos marrones claros ligeramente grisáceo, el cual se encuentra salpicado por manchas de colores marrones muy oscuros, llegando a veces hasta ser negros. En ocasiones las manchas oscuras pueden verse unidas dando lugar a líneas irregulares transversales. Por el aspecto similar al dibujo de una cebra, esta variación cromática suele denominarse como cebra o cebra cutú. Este pez llega a medir alrededor de 10 centímetros. Podemos diferenciar los sexos porque las hembras son más redondeadas y mayores que los machos. Temperatura entre los 22 y 27 grados es perfecto para esta especie. Tipo de agua: soporta un pH de entre 6 a 8 grados, aunque lo mejor es mantenerlo a 7 y con un nivel de oxígeno alto. Tamaño del acuario: a partir de 80 litros para un cardumen de 4 o 5 ejemplares. El sustrato debe de ser suave. Podemos utilizar arena o piedras lisas. Debemos de agregar una buena cantidad de plantas de tallo largo y flotantes. La corriente deberá de ser suave y de contar con zonas sombrías y algunos refugios, los cuales pueden ser con rocas o inclusive con tubos de PVC y a lo que yo le llamo coco cuevas, cuevas hechas de coco. Ok, alimentación. Es recomendable alimentarlo al anochecer y proporcionarle una dieta variada y de calidad, con larvas, artemia, junto con pastillas de fondo y alimento en escamas de calidad. Conducta del pez. Aunque no es una especie de cardumen, es bueno mantenerlo en grupos de al menos 5 individuos. De este modo interactuarán entre ellos y se mostrarán como una especie pacífica con el resto de los habitantes. Siempre nadan en posición invertida, es decir, con el vientre apuntando hacia arriba y el lomo hacia abajo. Un sistema con el que buscan la comida debajo de los troncos de madera petrificada, piedras o las hojas de las plantas. Puede convivir sin problemas con especies de similar tamaño y que sean pacíficas, pero debemos evitar que cohabite con especies agresivas y de gran tamaño. Reproducción. Es difícil de conseguir. La puesta de los huevos se realiza siempre bajo cualquier objeto. Los alevines nadan en posición normal, pero gradualmente nadarán siempre boca arriba. Ok, vamos con el segundo. Cynodontis schotedeni, o mejor dicho, pez gato invertido veteado. Este pez tiene el cuerpo ancho, levemente comprimido en la parte ventral. Es muy similar al género de las coridoras. Posee 3 pares de barbillones, algunos de ellos con ramificaciones, especialmente en la parte lateral inferior. Posee en la zona dorsal un órgano eléctrico que consta de un músculo estriado. El cuerpo tiene un color de base blanca amarillenta con un veteado de tonos marrón a lo largo de todo el cuerpo. En las aletas el veteado cambia y están salpicados por manchas irregulares y puntos. Los ejemplares adultos, aparte de mostrar una coloración más definida para su especie, muestran unos tonos amarillos en el cuerpo muy llamativos si son mantenidos en buenas condiciones. Estos peces llegan a alcanzar un tamaño entre los 14 y 17 centímetros. Los machos son generalmente más pequeños que las hembras. Temperatura entre 22 y 26 grados. Tipo de agua. Necesitan de un pH entre 6 y 7.6 y un GH de 12 grados. Tamaño del acuario. Vamos a necesitar un acuario de 200 litros como mínimo para poder tener a 2 o 3 ejemplares.
La decoración la podemos hacer a base de rocas y troncos, mismos que le servirán como escondites, y debemos de dejar al frente una zona amplia para que nade. El sustrato deberá de ser suave y sin aristas cortantes para evitar que lastime sus bigotes. Podemos tener el acuario medianamente plantado, utilizando plantas altas y algunas flotantes. Alimentación: es una especie omnívora y muy voraz. Prefiere el alimento vivo como larvas de mosquito, artemias, peces pequeños, las puestas de otros peces, aunque se llega a adaptar también a la comida en hojuelas. Aunque no es propiamente un comedor de caracoles, sí incluirá en su dieta de repente a uno que otro, de igual modo que a otros crustáceos de tamaño pequeño. Conducta del pez: este puede llegar a ser muy territorial, por lo que es importante tener un gran número de cuevas y refugios para evitar continuos enfrentamientos entre ellos. Es muy bueno comiéndose las puestas de otros peces, y si ha de enfrentarse a algún pez lo hará. Debido a su temperamento podemos asociarlo con cíclidos de talla media o grande, barbos de talla grande, y tenemos que evitar ponerlo con especies pequeñas que le quepan por la boca, porque sin lugar a dudas se los va a comer. Como otras especies del género, no es inusual verle nadando en posición invertida. Incluso podemos verle en ocasiones nadar en posición horizontal sobre los cristales del acuario. Reproducción: desafortunadamente no se tienen datos de su reproducción en cautiverio. Se sabe que es ovíparo y las puestas las realiza sobre el sustrato en espacios abiertos, y los progenitores no cuidan de la puesta. Pese a esto, es una especie de alta reproducción. Algunas fuentes apuntan a la necesidad de mantener a una hembra con 2 o 3 machos para tener una mayor probabilidad de éxito en la reproducción. Vamos con el número 3. Cynodontis eupepterus, o pez gato invertido de aleta alta, más sencillo su nombre. Este curioso pez tiene el cuerpo ancho, al igual que el pez anterior. Es similar en su forma a las coridoras, pero es mucho más grande que ellas. Cuenta con 3 pares de barbillones. Recibe su nombre común por la altura de la aleta dorsal, cuyos radios tienen forma de abanico. Su coloración en los especímenes jóvenes es de un color marrón claro con rayas negras, mientras que los adultos adquieren un discreto color gris salpicado de puntos marrones. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros, aunque en el acuario apenas iba a alcanzar los 16 o 17 centímetros. El dimorfismo sexual es difícil de discernir con solo la observación. Se debe de tener experiencia y cuidado, pues se debe de tener al pez en la mano y colocarlo con la aleta caudal hacia los dedos, y colocar la dorsal entre los dedos corazón e índice, apartando las aletas pélvicas. En el centro del vientre se observa el poro genital, un pequeño surco en el tejido blando del vientre junto al ano. El macho presenta una papila genital en forma de sierra, es decir, se va a mostrar como si tuviera unos pequeños escalones, y el espermiducto está dentro de ella. Una hembra también puede mostrar una papila genital visible hacia afuera, pero es más bien un poro rosado similar al del agujero del ano, aunque de mayor tamaño. Sin duda hay que tener experiencia para poder hacer esto sin lastimar al pez. La esperanza de vida de esta especie es elevada. Se han reportado casos de vida en acuarios de entre 18 a 25 años. Temperatura: entre los 23 y los 28 grados les va perfecto. Tipo de agua: vamos a necesitar de un pH de entre 6.9 y 7.8. Tamaño del acuario: desde unos 200 litros para un solo ejemplar y de 250 a 300 litros para una pareja. El acuario no deberá de estar muy poblado y con abundante espacio para nadar. El sustrato preferentemente debe de ser de color oscuro y con plantas grandes y flotantes. Debemos de proporcionarles suficientes escondites formados por rocas y troncos. A pesar de su tamaño, no daña las plantas. Es sensible ante la presencia de nitratos, por lo que se requieren cambios de agua abundantes y debe de existir una cierta corriente en el acuario. Alimentación: prefiere el alimento vivo, larvas de mosquitos, artemias y peces pequeños, aunque es posible aclimatarlos al alimento comercial. En la naturaleza se alimenta principalmente de larvas de insectos, de las puestas de otros peces, de crías pequeñas de otros peces y de algunas algas. Conducta del pez:
Es un pez relativamente agresivo, además de territorial, lo que hace que sea necesario elegir muy bien a sus compañeros de acuario. Puede cohabitar con cíclidos de los grandes lagos, pero también puede mostrarse muy agresivos hacia ellos. Tiene el mal hábito de comerse los huevos de otros peces, sin importar que libre feroces batallas con los dueños de estos huevos. También devorará caracoles e invertebrados de agua dulce. Incluso se enfrentará a grandes loricáridos como el Hippostomus, y que sin lugar a dudas pueden salir lastimados tras el ataque de un Synodontis de un buen tamaño. Como otros peces de la familia, acostumbra a nadar invertido con la aleta dorsal apuntando al suelo y la panza hacia arriba. Busca así su alimento en la superficie, aunque se le puede ver nadando en el fondo o en aguas medias en una posición normal. Reproducción. Esta no se ha conseguido en acuario. La principal causa de esto es que debido a la alta agresividad se suele tener un solo ejemplar de estos peces o una pareja que más o menos se lleve. Para conseguir la reproducción deberán de colocarse al menos 5 o 6 ejemplares en un acuario específico de tamaño apropiado, repleto de escondites para minimizar las agresiones y simplemente dejar que la naturaleza haga su trabajo. Vamos con la número 4. Synodontis multipunctatus. Es Synodontis multipunctatus o pez gato manchado. Este pez lo podemos encontrar en el lago Tanganica en África. Le gusta estar sobre fondos fangosos a una profundidad desde los 40 hasta los 100 metros. Tiene su boca en posición ínfera rodeada de barbillones sensitivos, lo que denota su forma de vida ligada al sustrato. Los ojos son bastante grandes. Las aletas pectorales poseen fuertes espinas y la aleta caudal es claramente bifurcada con una marca negra en cada uno de los lóbulos. Presenta manchas negras sobre un fondo cobrizo. La región ventral es blanca y sin manchas, así como los barbillones y las puntas de las aletas. Al parecer existen dos formas de color dentro del lago. La que se encuentra en la parte norte del lago corresponde a la coloración ya descrita, mientras que la que está en la parte sur es más pálida y con más espacio entre las manchas. La aleta dorsal de los machos es más alta. Las hembras poseen un perfil más redondeado. Como en otros Synodontis, en el macho es posible observar una papila genital de unos 3 milímetros junto al ano. Temperatura debe de mantenerse en un rango que esté dentro de los 24 a los 26 grados centígrados. Tipo de agua: necesita de un pH entre 7.8 y 8.2 y una dureza de entre 15 a 35 grados. Tamaño del acuario. Es recomendable a partir de 200 litros para un pequeño grupo de 2 o 3 individuos. La decoración debe ser a base de rocas de tipo calcáreo que dejen numerosos escondites a las que se le podrán fijar algunas anubias. También se pueden poner algunas vallisnerias, las cuales ayudarán a crear zonas sombreadas donde los peces se sientan a gusto. Y por supuesto también podemos utilizar plantas flotantes. Alimentación. Es una especie omnívora. En la naturaleza se alimenta de pequeños moluscos, larvas de insecto y pequeños crustáceos. En un acuario aceptará cualquier tipo de alimentación, mostrando preferencia por los alimentos vivos. Conducta del pez. Es una especie que gusta de la compañía de sus congéneres, por lo que se recomienda un mínimo de 3 ejemplares. Puede llegar a devorar peces pequeños o alevines durante el anochecer. Lo podemos tener con cíclidos del lago Tanganica e inclusive con especies del Malawi y del Victoria, pero lo ideal es un acuario biotop. Reproducción. Se trata de la única especie de pez conocida que practica el parasitismo reproductivo. Al parecer, los reproductores se sienten atraídos por una combinación de señales visuales y del olor de una pareja de cíclidos bucoincubadores en plena reproducción. El macho y la hembra se deslizan rápidamente entre la pareja de cíclidos, devorando los huevos de estos y liberando y fertilizando los suyos propios. Esta incursión dura apenas unos segundos y tras esto, la confusa hembra del cíclido toma en su boca los huevos de los Synodontis como si fuesen los suyos. Estos huevos se desarrollan más rápido que los del cíclido y una vez que los pequeños parásitos han absorbido sus sacos vitelíneos, comienzan a devorar los huevos o a los alevines de su hospedadora que le hubieran quedado.
Una vez que la madre termina el periodo de incubación, libera a los jóvenes Cynodontis, que incluso vuelven a buscar refugio en la boca de su madre adoptiva durante cierto tiempo. En el lago, estos peces utilizan como padres adoptivos a numerosas especies de cíclidos, siendo los más comunes los Technochromis orei y los Cymochromis babaulti. En acuario, la reproducción de estos parásitos resulta más exitosa con cíclidos del lago Malawi y mejor aún con los cíclidos del lago Victoria. Asimismo, hay casos documentados de reproducción de esta especie en cautividad sin la presencia de cíclidos que actúen de padres adoptivos. Ok, qué pez tan raro. Bueno, ahora sí, llegamos al último. Brachycynodontis betasonda o pez gato invertido gigante. Este pez lo podemos encontrar en ríos y lagos de corriente leve. Es común ubicarlos en la cuenca del río Nilo, en Camerún, en Chad, Egipto, Gambia, Níger, Nigeria, Senegal y Sudán. Al igual que sus congéneres, su cuerpo es de forma muy similar al de las coridoras. Tiene aplanada su región ventral ligeramente. Cuenta con 3 pares de barbillones. El primer par se ubica en el maxilar superior. Son los barbillones más largos y los más gruesos debido a una membrana que los recubre en su totalidad. El segundo par se encuentra bajo el maxilar inferior en la parte distal y posee algunas ramificaciones de pequeño tamaño. El tercer par también se está ubicado en el maxilar inferior. El final de la aleta dorsal coincide con el comienzo de la aleta adiposa, la cual es de mayor tamaño que el género Cynodontis. Probablemente es esto para facilitar su nado invertido, otorgándole una mayor estabilidad. La aleta dorsal tiene un radio duro y 7 radios blandos, mientras que la aleta anal tiene 5 radios duros y entre 7 a 9 radios blandos. Su cuerpo es de color grisáceo con leves tintes verde azulados, especialmente marrones en etapas adultas. La parte ventral es más oscura que el resto del cuerpo, llegando a ser casi negra, debido a su posición natatoria habitual. Las aletas son grisáceas, ligeramente más oscuras, con algunas motas más negras. Los ejemplares juveniles poseen la misma coloración de cuerpo, menos amarronada, pero poseen motas oscuras en los laterales del cuerpo, las cuales van disminuyendo en tamaño según van creciendo hasta desaparecer. En la naturaleza, este pez alcanza un tamaño de entre 30 a 50 centímetros, mientras que en los acuarios apenas si llega a los 30. Para saber su sexo se debe de hacer el procedimiento explicado con anterioridad, de lo contrario resulta muy difícil saberlo con el pez en el agua. Temperatura entre 23 y 28 grados. Tipo de agua, necesita de un pH entre 6.5 y 7.6. Tamaño del acuario. Un mínimo de 300 litros para un solo ejemplar. La decoración del acuario la podemos hacer con rocas y troncos que le brindan refugios. Además podemos utilizar plantas como vallisnerias y plantas flotantes. Se debe de evitar las corrientes fuertes y el sustrato deberá de ser de un color oscuro y suave. Se deben de evitar cualquier tipo de sustrato con aristas filosas. Alimentación. En libertad su dieta se basa principalmente en plancton, algas y detritus del fondo, acompañados según la época del año por pequeños invertebrados y larvas que captura de la superficie. En acuario se adapta con facilidad a la comida comercial, pero debemos de suministrarle alimento vivo como complemento. Además también le podemos dar algunos vegetales como el pepino, calabacita o calabacín según la conozcas, zanahoria, lechuga, etc. Conducta del pez. Se trata de una especie pacífica y no muy territorial en su etapa juvenil, donde suele estar en pequeños grupos, pero según se va haciendo adulto se vuelve un pez solitario y de hábitos nocturnos. No parece mostrarse agresivo con especies más pequeñas e incluso puede ser molestado por otras especies de Cynodontis o por cíclidos agresivos. Al contrario de las especies anteriores que suelen ser agresivas, este pez es apto para el acuario comunitario. Reproducción. Se desconoce su reproducción en acuario, solo se sabe que son ovíparos y que en la libertad desovan en espacios abiertos y que la puesta no recibe cuidado paterno alguno. Bueno compañeros, ¿qué te parecieron estos 5 peces gatos invertidos? Espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad. Síguenos en Facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más videos. Hasta pronto.